Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y firme aspirante para la reelección por el Partido Republicano, continúa su vía crucis jurídico ante los tribunales. A las dos imputaciones que se formularon en los 3 meses pasados, se le suma ahora una tercera, la más grave de todas, por 4 cargos federales que lo señalan de violentar 2 aspectos sagrados de la democracia en el país del norte: el valor de las elecciones y el respeto por los votos emitidos libremente. La justicia deberá actuar con firmeza y presteza frente a estos y otros eventuales procesos contra el expresidente. El hecho de que el fiscal especial Jack Smith lo responsabilice por manipulación de testigos, conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, obstrucción de un procedimiento legal y conspiración para violar los derechos civiles por tratar de anular el derecho al sufragio muestran hasta dónde llegó Trump en su afán por mantenerse en el poder. Esa es la dimensión de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021, que están siendo analizados. En dicha ocasión, desde la sede del Ejecutivo, el entonces presidente convocó y alentó abiertamente a una turba enardecida a tomarse el Capitolio, para que los congresistas no reconocieran el triunfo de su oponente, el actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden. Infortunadamente, a medida que se suman los juicios, la popularidad de Trump no solo parece mantenerse, sino aumentar en su partido. Las últimas encuestas demuestran que ganaría la nominación republicana el año entrante con holgura. A pesar de que no existe una sola prueba, una tercera parte de los electores creen que hubo fraude en los pasados comicios. Esa proporción es muy superior en el Partido Republicano. Por todo esto, no es extraño que, con gran sorna, Trump afirmara en su propia red social, Truth Social, que necesita una nueva imputación para asegurar su elección. Es consciente de que con toda probabilidad tendrá que acudir muy pronto al estado de Georgia al inicio de su cuarto proceso. Cada transmisión por televisión de sus desplazamientos desde Florida es explotada a su favor por el candidato. Las imágenes que vienen a la memoria de ese 6 de enero, con la turba fanática enardecida por Trump, son un recuerdo muy difícil de borrar. Una muy seria investigación adelantada por la Cámara de Representantes que dio a pie para que se iniciara el actual proceso no deja dudas sobre la gravedad y las implicaciones del caso. Tanya Chutkan, la jueza encargada, es conocida por ser una persona estricta y apegada a la ley. Lo que sucede con el expresidente es inédito en el país del norte y son muchas las especulaciones sobre lo que puede seguir, en especial por darse esta circunstancia en una coyuntura electoral. El terreno es cenagoso, dado que no existen antecedentes y la estrategia de la defensa es dilatar al máximo los procesos para que no haya sentencias ejecutorias antes de las elecciones de 2024. Podría suceder que, en caso de ser reelegido, Trump nombrara un nuevo fiscal general de su conveniencia o, en última instancia, maniobrara para autoindultarse o que lo haga quien funja como su fórmula vicepresidencial. De momento, entre las personas que comparecerán como testigos estará el ex vicepresidente Michael Pence, quien se encontraba dentro del Capitolio el 6 de enero y cuya vida estuvo en peligro. Pence dijo hace un par de días que la acusación sirve de importante recordatorio. Nadie que se ponga por encima de la Constitución debería ser jamás presidente de los Estados Unidos. También podría estar Rudy Giuliani, ex abogado de Trump. Solo resta esperar el desarrollo de los juicios contra el actual candidato. Trump habla de los cargos en su contra y dice, es un acto de desesperación del corrupto Biden. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes en la noche ante algunos de sus más fervientes partidarios en el muy conservador estado de Alabama y desestimó la última acusación federal en su contra, al llamarlo una parodia ilegal e inconstitucional. Un día después de presentarse ante una jueza en Washington, acusado de haber intentado alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, el exmandatario recibió una cálida bienvenida en la cena republicana de verano en Montgomery, capital del estado de Alabama. El magnate republicano de 77 años ganó por aplastante mayoría en Alabama en 2016 y 2020, y los 6 republicanos que ese estado envía a la Cámara de Representantes en Washington ya respaldaron su candidatura a las primarias. Durante su visita, Trump calificó la acusación de ridícula. Es un acto de desesperación del corrupto, fracasado y deshonrado Joe Biden
y de sus matones de la izquierda radical para preservar su control del poder, dijo a sus seguidores. Muchos de estos casos podrían haberse presentado hace 2 años y medio, pero no querían presentarlos hace 2 años y medio, querían esperar, y esperaron hasta que me convertí en la fuerza dominante en las encuestas, porque lo estamos dominando a todos, dijo el republicano ante una audiencia que lo vitoreaba. Trump bromeó con que cada vez que le imputan, suben las encuestas, y dijo que solo necesitaba una cuarta acusación para sentenciar los comicios de 2024. Y es que el exmandatario parece imbatible en su apuesta por hacerse con la nominación republicana para las elecciones de 2024, en la que se espera enfrentarse al actual presidente Joe Biden. El exmandatario aventaja a su principal rival republicano para las primarias, el exgobernador de Florida Ron DeSantis, por 39 puntos. En el evento, Trump volvió a prometer que, si llega al poder, ordenará una investigación del demócrata. Es un ladrón incompetente y corrupto, y no se le debería permitir ser presidente, dijo, acusando además a algunos republicanos de ser imbéciles débiles. El expresentador de la telerrealidad y gigante del sector inmobiliario, cuya fortuna es estimada por Forbes en $2.500 millones, ya ganó el apoyo de más de 80 miembros del Parlamento de Alabama, contra los solo 5 que apoyan a DeSantis. Trump debe comparecer en un juicio en New York en marzo del próximo año por las acusaciones de que encubrió los pagos hechos a una estrella porno para comprar su silencio, y también en mayo por el manejo que dio a secretos de seguridad nacional. Por otro lado, jueza prohíbe a Trump publicar las pruebas en su contra del asalto al Capitolio. La magistrada Tanya Chutkan dio el visto bueno a la petición hecha por el fiscal especial Jack Smith, quien solicitó una orden de confidencialidad después de que el republicano hiciera varias publicaciones en sus redes sociales sobre su proceso judicial. El acusado y sus abogados no divulgarán la evidencia a ninguna persona o entidad que no forme parte de su defensa o que no sean posibles testigos, escribió la jueza en un documento judicial consultado este sábado por EFE. Chutkan subrayó que todo material que la Fiscalía proporcione durante el caso quedará sujeta bajo una orden de protección y el equipo de Trump solo la podrá utilizar para preparar su defensa. El fiscal especial había advertido el viernes a la jueza de una publicación en redes sociales de Trump en la que el republicano amenazaba: "Si ustedes van por mí, yo iré por ustedes". Para Smith, esto demuestra que existe la posibilidad de que el exmandatario comience a publicar detalles en redes sociales del caso, dañando el proceso judicial y afectando la imparcialidad del jurado, que solo debe atender a las pruebas que se le presentan durante el juicio. Por ello había pedido una orden de confidencialidad, algo común en otros juicios en el Distrito de Columbia, que permite al acusado consultar la evidencia en su contra para preparar su defensa, pero previene su difusión y el uso inadecuado. Tal restricción es particularmente importante en este caso porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales con respecto a testigos, jueces, abogados y otros, argumentó. Trump compareció el jueves ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, donde se declaró no culpable de los 4 delitos que se le imputan por haber intentado revertir las elecciones de 2020, en las que perdió contra Biden, y haber instigado el asalto al Capitolio. Es la tercera imputación legal contra el expresidente, acusado además en New York por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y en Miami por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados al dejar el poder. Los procesos judiciales en su contra, sin embargo, no han mermado la popularidad de Trump, gran favorito en las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024, en las que aspira a batirse de nuevo contra Biden.